El 80% es mentalidad, el 20% son las acciones diarias. Obviamente tienes que cumplir este 100% para llegar a tener éxito en la medida que quieras cumplir tú tus objetivos. Y quiero que sepas esto porque ese 80% de mentalidad es lo que tienes que tener claro, digamos que es el motor, es la gasolina, es el arranque, es el fuel, es el empuje, para que realmente las acciones lleguen. Si no tienes la mentalidad, si no cumples ese 80% de mentalidad, si realmente no la mantienes en el tiempo, va a ser muy difícil que seas consistente, que tengas un compromiso alto en las acciones que tengas que hacer para llegar a tus objetivos. Es importante que entiendas esto porque realmente la mentalidad, y la mentalidad ¿qué significa? ¿Qué es? Porque parece un concepto muy abstracto. La mentalidad es tener claro, tener certeza, primero, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Para qué lo quieres conseguir? ¿Cuál es tu propósito? Si tus objetivos, si tus metas realmente te llenan, el deseo ardiente que tienes te posee, tienes pasión, tienes devoción, tienes afán, disfrutas. Tienes que tener claro esto, o sea, realmente el objetivo te tiene que llenar, tienes que vivirlo y como te decía, ¿no? Tienes que vivirlo con pasión. Y esta parte es súper importante. Lo segundo, esta pasión, este deseo ardiente es lo que va a mantener o te va a mantener resiliente, que es decir, de manera constante, te va a hacer superar todos los obstáculos que vengan en el camino. Porque las acciones son fáciles de hacer. Cualquier persona puede hacer el ABC en un periodo corto de tiempo. Cualquier persona, confía en mí, cualquier persona puede hacer el ABC. El ABC es imitar, presentar y cerrar. Y sí, tanto presentar como cerrar te vas a poder apalancar de herramientas del sistema, de vídeos, de las propias presentaciones de la compañía, de las presentaciones que haga tu equipo de trabajo. Cerrar vas a poder hacerlo con tu equipo de trabajo, con tu sponsor, con tus uplines, etcétera, etcétera. Sí. Aún así, las acciones básicas las pueden hacer cualquier persona, créeme. Ahora bien, cualquier persona, como te digo, puede correr 50 metros, 100 metros. Hasta una persona, un niñito, una niñita de 5 años te puede hacer un sprint de 50 metros. Un abuelo, una abuela, un señor mayor, una señora mayor de 80, 90, 100 años, incluso te podría decir que te puede hacer un sprint de 50, 100 metros. Pero no todo el mundo se mantiene resiliente y tiene la capacidad para aguantar una maratón. De la misma manera, esa resiliencia, ese compromiso, esa consistencia que viene dado realmente, por esa pasión, por ese fervor, por ese afán, por ese deseo ardiente que tú tienes y tiene sentido para ti conseguir tus metas, lo tienes que tener. Es importante entender esto. Esta mentalidad. Lo segundo, ¿en qué tiene que ver con la mentalidad? La mentalidad significa tener claros cuáles son tus miedos. ¿A qué tienes miedo? Porque realmente, primero, y te voy a exponer algo, el miedo que tú tienes que mirarlo desde fuera, tienes que aceptarlo, tienes que abrazarlo, tienes que verlo en perspectiva. Todos, absolutamente todos tenemos miedos, todos. La diferencia es quién realmente ve los miedos desde fuera y quién sus miedos les posee. Es decir, quién controla los miedos y quién se deja controlar por los miedos. Todos tenemos miedos, igual que todos tenemos ego, aunque esto, en este sentido, hablaremos otro día de esta parte porque es mucho más profunda. Pero te quiero decir eso, todos tenemos miedos y tienes que aceptarlo, y tienes que abrazarlos, y tienes que verlos desde fuera. En la medida que entiendas a qué tienes miedo, aceptes tus miedos, comprendas tus miedos y realmente veas que es totalmente irracional, es algo ilusorio el por qué tienes miedo, y cambies y veas que vienen dados por creencias limitantes y las cambies por creencias potenciadoras, es cuando tú vas a desbloquear todo el potencial que hay en ti. Realmente vas a desatar esa gran mentalidad que todo el mundo tiene, cada uno de nosotros tenemos, y tú también tienes. Y eso tienes que tenerlo claro. Por eso el 80% es mentalidad, el 20% acción. Quiero decirte algo que no es tan popular. Ese 20% de la acción, que decimos que el network marketing, las acciones que hay que hacer, tener grandes resultados, bueno, en realidad son las acciones que hay que hacer, es lo que nos referimos. Es difícil, ¿verdad? Decimos que siempre es difícil.
Te voy a decir algo, es fácil, como te digo, cualquier persona lo puede hacer. Lo que es difícil es tener la mentalidad. Porque esa mentalidad de éxito, esa mentalidad de campeón, esa mentalidad de millonario, esa mentalidad de abundancia, esa mentalidad, como quiera que tú le llames, esa mentalidad que te hace conseguir o que te hace realmente comprometerte con las acciones que te llevan a los objetivos, es un poquito lo más complicado. Porque te tienes que hacer ese lavado de cerebro. Ojalá te pudiera lavar la cabeza, que nos han lavado durante años. Porque al final la herencia que hemos vivido es la herencia cultural, es la herencia de la sociedad, es la herencia de nuestros padres. Y la herencia no es lo que nos dejan al final de sus días. La herencia no es cuando se van al otro barrio, ¿no? Que decimos aquí vulgarmente, y disculpad la expresión, pero cuando se van de aquí, lo que nos dejan materialmente. La herencia es lo que nosotros vivimos, nos condiciona, creemos, y se genera al final nuestro sistema de pensamiento, de creencia en los primeros 7 años. De la misma manera pasa en el network marketing. La herencia que recibimos de nuestros sponsors, de nuestros uplines, es lo que realmente vemos, vivimos y creemos durante los primeros momentos del negocio. Ahora bien, tú te tienes que preguntar 2 cosas. 1, lo que tú has vivido, has visto, crees hasta ahora en tu país, en tu entorno, en tu familia, ¿te está llevando a tener una mentalidad que te empuja a hacer las acciones que te lleva a los resultados que tú quieres hacer? Y segundo, no busques culpables. No busques culpables. Y también te pregunto, tu sponsor tal vez fue primerizo, tus uplines eran primerizos y te inculcaron creencias limitantes. No pasa absolutamente nada. Tú, con base en tu responsabilidad, en tu propia responsabilidad, tienes que decidir y tienes que ver qué creencias limitantes tienes para abordar esa mentalidad pobre, esa mentalidad limitante, esa mentalidad que te hace tropezarte una y otra vez en decir, wow, si es que estoy haciendo las acciones que en realidad me están diciendo que tengo que hacer, pero no funciona. Esas creencias limitantes, ese pensamiento limitante, esa mentalidad que tú tienes hace que aunque tú copies exactamente lo que otros están haciendo, como en tu cabecita entra una incoherencia y realmente estás pensando, yo no puedo. O realmente estás pensando, como yo no puedo, a la persona que estoy auspiciando, a las personas que estoy presentando e invitando, tampoco pueden. Y como además chirría quiere decir que choca con mis valores, es decir, entra en contraposición con mis valores. Claro, si yo creo que yo no puedo y a la persona que estoy invitando le estoy diciendo que puede, pero en realidad yo creo que no puede y por tanto la persona que estoy invitando no puede, por mucho que yo diga y copie e invite, lo que estoy haciendo es invitar con una baja mentalidad, con una baja frecuencia, con una baja creencia. Y eso realmente es lo que estamos comunicando. Por eso es tan importante la mentalidad, tanto en la resiliencia como en la comunicación. Porque al final es un negocio de personas. Y las personas tenemos esa intuición a la hora de recibir la información, de recibir realmente la vibración, de recibir la conexión con las otras personas. Porque te digo algo, y esto hablaré en otro podcast, en otro audio, sobre la confianza. Es lo más valorado. Cuando tú percibes confianza, cuando realmente hay una relación de confianza, cuando hay una comunicación pero basada en la confianza, es cuando realmente fluye todo. Cuando hay una incoherencia, cuando hay una incongruencia, cuando realmente eso no fluye, cuando realmente viene limitado por esa mentalidad que tú estás teniendo, tanto para invitar, como para promover, como para presentar, como para cerrar, como para hablar de manera asertiva. Es decir, para hacer todas las acciones básicas que tú desarrollas en el negocio, que te digo que son fáciles, vienen limitadas por la propia mentalidad. Así que, en resumen, y para no alargarme mucho, porque te hablaré de una manera más extendida de cada uno de estos puntos en otro audio, pero quiero que te metas en el tema. La mentalidad te sirve para hacer 2 cosas, 80% mentalidad, 20% acciones. El 20% de las acciones son fáciles de hacer, el 80% es la mentalidad y te ayuda a que sean fáciles o que lo veas difícil de hacer. Y este 80% te va a ayudar en la resiliencia, por tus objetivos, por tu deseo ardiente, por mantenerte enfocado, y también a la hora de comunicar, de transmitir esa confianza y esa asertividad
esas creencias alineadas con tus valores cuando vas a contactar con cualquier persona, sea un prospecto o sea un socio de tu equipo de trabajo. Así que trabaja en ello, míralo desde fuera, abraza tus miedos, todos tenemos miedos, no huyas de los miedos, compréndelos, acéptalos, supéralos, porque viven contigo, viven con nosotros, pero desde luego forman parte de nosotros, pero podemos superarlos con confianza y cambiando esas creencias limitantes por creencias potenciadoras. Te mando un fuerte abrazo y desde luego sé, creo y tengo la certeza 100% de que tú tienes una mentalidad ganadora, una mentalidad de abundancia, solo que tienes que desatarla. Chao.